proceso para determinar la profundidad de la roca en un ensayo de refracción sísmica. El objetivo principal del ensayo de refracción sísmica generalmente es el de determinar a qué profundidad y de se encuentra la roca y las características de calidad de esa roca. Determinar la profundidad a la cual se encuentra la roca. Es uno de los usos principales del ensayo de reparación sísmica. Si vemos un perfil de reparación sísmica, perfil 2D, vemos que las velocidades aumentan, las velocidades de la onda sísmica aumentan con la profundidad. En este diagrama, aquí 1000 metros por segundo, 1800, 3000 metros por segundo. Con ese diagrama de velocidades podemos determinar la profundidad a cual se encuentra la roca. Sobre todo si el cambio de interfase entre lo que es suelo y lo que es roca es un cambio brusco de velocidades que por lo menos sea el doble de la velocidad de la roca con relación a la velocidad del suelo, para detectar con claridad la interfase entre el suelo y la roca. Tenemos las fuentes de onda sísmica, el martillo, eventualmente los explosivos o martillos mecánicos, el sismógrafo, el cable sensor, los geófonos, los cables conectores. Generamos la onda sísmica. En cada geófono se registra la llegada de la onda sísmica. Con los tiempos de llegada, vemos nosotros que hay una distancia crítica a la cual las ondas refractadas en una roca llegan primero que las ondas directas que vienen por el suelo, debido a la gran diferencia que se va a tener entre la velocidad de la onda sísmica en la roca y la velocidad de la onda sísmica en el suelo encima de la roca. Tiempo de llegada de las ondas refractadas. Tenemos primero la llegada de las ondas directas. En los primeros geófonos, los geófonos más cerca de la fuente sísmica, llega primero la directa. Pero a cierta distancia, a una distancia crítica, empiezan a llegar primero las ondas refractadas. Analizando las llegadas de la onda, los tiempos de llegada, podemos detectar esa distancia crítica y determinar las velocidades tanto de la roca como del suelo, las velocidades de onda sísmica en el suelo y en la roca. Y con una serie de algoritmos y con un trabajo bueno de interpretación, podemos tener el perfil geológico y específicamente la profundidad a la cual se encuentra el manto de basamento de roca. La información es aportada por las ondas refractadas críticamente en la interfase de los dos materiales. Estas ondas, las ondas refractadas, o sea, las ondas que van por la roca y en un momento dado llegan primero que las ondas directas, se le conoce como ondas cónicas, ¿sí? Y aunque al principio llega primero la onda directa, esa onda refractada
en una geología sencilla en que la roca se encuentre horizontal y no hay estructuras especiales, la estructura es más o menos uniforme. En ese caso, se puede detectar la llegada de las ondas refractadas e identificarlas en un proceso relativamente sencillo, trabajando en el computador con el software respectivo. Es un caso sencillo. El caso de roca subhorizontal y encima material de suelo. Elaboramos los sismogramas y las domocronas. Las domocronas deben ser similares en velocidades, en distancias críticas, que son similares si la roca es horizontal. Si la roca no es inclinada, pues tenemos mucho más complejidad de interpretación. Roca horizontal, uniforme, elaboramos los sismogramas, tiempos de llegada de la primera onda, si no hay ruido, o sea, si la zona es rural, si no hay ruido, se detectan fácilmente esos tiempos de llegada y se pican, se marcan en el sismograma esos tiempos de llegada y se elaboran las domocronas, que son los perfiles, digámoslo así, en el cual tenemos la velocidad de onda, tiempo contra distancia, domocronas, líneas de velocidad de onda. Golpeamos al inicio, golpeamos al final, golpeamos en 7 puntos diferentes, generamos ondas sísmicas en 7 puntos diferentes o en 9 puntos diferentes. Y elaboramos las domocronas con base en los sismogramas y los tiempos de llegada que nosotros, con nuestra experticia en el software, nosotros picamos esos tiempos de llegada de la primera onda. Una domocrona para cada impacto de martillo, con las velocidades se calcula la profundidad al manto de roca, se hace el diagrama de tiempo contra distancia y sabemos entonces que la profundidad de la roca es igual a la distancia crítica dividida por 2 multiplicado por la raíz cuadrada de la velocidad 2 o la velocidad de la roca menos la velocidad 1, la velocidad del suelo, sobre V2 más V1, profundidad a la cual se encuentra la roca. Geófonos verticales, onda sísmica, registro de la onda en cada geófono, distancias de los geófonos, elaboración del sismograma, domocronas y profundidad de la roca. Vemos este ejemplo. Velocidad de onda directa 1350 metros por segundo. Velocidad de la roca 4880 metros por segundo.
Distancia crítica, 15 metros. Profundidad de la roca igual a distancia crítica sobre 2 raíz cuadrada de la velocidad en la roca menos la velocidad en el suelo, dividido por la velocidad en la roca más la velocidad en el suelo. 15 sobre 2 raíz cuadrada de 4.880 menos 1.350 sobre 4.880 sobre 1.350. Profundidad 5.65 metros. Manto horizontal de roca. Muy sencillo. Un proceso típico de un caso simple de detectar la profundidad de la roca en un ensayo de refracción sísmica. Se pueden utilizar varios métodos. El método de refracción sísmica para detectar la profundidad de la roca. Podemos hacer sondeos. Podemos complementar con geoeléctrica. Complementar con ensayos de ondas superficiales MASW. Generalmente el sistema más rápido y más económico es la refracción sísmica. Sin embargo, nosotros tenemos que tener conocimiento de la geología del sitio previamente para poder interpretar. La determinación de profundidad de la roca puede generar a veces errores. Problema cuando aparecen capas de velocidad inferior con relación a las capas superiores y que no pueden ser detectadas, o sea, aún no son detectadas por el ensayo. El problema de cuando la velocidad disminuye o vuelve y aumenta, o la presencia de capas muy delgadas de materiales de roca, materiales duros, capas muy delgadas que no las alcanza a detectar el sistema y que no se muestran en el sismograma y después en las tomocronas. O sea, capas que llamamos capas escondidas, capas perdidas y el ruido ambiental. El ruido ambiental y las relaciones laterales de velocidad, o sea, que la velocidad en la roca cambie horizontalmente a lo largo de la roca, cambios de velocidad, ruidos, capas muy delgadas, disminución de velocidades, podemos cometer errores o podemos realizar interpretaciones que no son precisas. Y hay casos sencillos, como el que vemos, los que vimos en esta presentación, y hay casos mucho más complejos. Presencia de fallas geológicas, presencia de cambios horizontales en la roca, no uniformidad de la interfase, capas que no están horizontales, errores que debemos entender y la idea es interpretar lo mejor posible con la información que obtuvimos. En zonas urbanas el ruido es complejo, el ruido no permite a veces analizar los sismogramas, por ejemplo en este caso, para evitar los errores del ruido, es preferible realizar otro tipo de ensayo geofísico, otro tipo de ensayo de onda sísmica. Por ejemplo, puede ser mejor en zonas ruidosas un ensayo de ondas superficiales MASW que un ensayo de refracción sísmica. O complementarlo para resolver los errores, resolver las inquietudes con ensayos de geoeléctrica. Está también
la interferometría sísmica. La interferometría sísmica permite correlacionar el ruido, utilizar el ruido para correlacionar los diversos puntos, generando una imagen del subsuelo, como si se tratara de una fuente virtual. Correlación del ruido sísmico. Correlacionar las señales de ruido sísmico capturadas en diferentes puntos, lo cual nos da cierto nivel de conocimiento de la estructura del subsuelo. Está la refracción virtual, crear perfiles de refracción virtual a partir de correlación de ruido sísmico, lo que puede ser útil para superar las limitaciones del ruido y tener más claridad. Y el ensayo MASW es el ensayo que yo sugiero en todos los casos realizar para detectar el perfil de suelo en zonas ruidosas. Ensayo MASW 2D en capas delgadas, zonas ruidosas, estructuras complejas. La refracción sísmica puede no ser la técnica más adecuada o podemos utilizarla complementándola con otros ensayos geofísicos. Muchas gracias.